en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Amén. ¿Pueden tomar asientos, hermanos? En este momento tendremos la palabra de Dios, que está a cargo de nuestro hermano José Isaías Reyes Morales. Me sentí un poquito raro. Mi esposa solo cuando se enoja me dice por mi nombre. No sé si está enojada porque ahora hasta los dos apellidos dijo. No sé qué me espere después. Hermanos, buenos días. Feliz sábado. No sé si se está escuchando. Quiero agradecer primero a quienes me acompañan aquí en la plataforma. Ustedes se dan cuenta que estamos uniformaditos, muy monos. Este sábado es cuarto sábado de mes y es el sábado dedicado al programa de Paz para tu Alma, nuestro programa de radio. Es por eso que venimos así vestidos. El propósito, uno de los propósitos es que varios de los miembros del programa de radio asisten a las iglesias de los 2 distritos de Jalapa a predicar en el cuarto día del mes. Muchos de mis hermanos ahora están en las otras iglesias también predicando la palabra de nuestro Dios, y el objetivo es hacer el trabajo que nuestro Dios nos ha dejado. Otro de los objetivos que tenemos para este día lo vamos a ver al final del tema. Por lo pronto vamos a estudiar un poco la palabra de nuestro Dios. Quiero saludar a nuestras hermanas, mamás que están siguiéndonos la transmisión allá arriba en el cuarto, en la sala de madres. Un saludo para ellas y también un saludo para todos los que nos están siguiendo a través del Facebook. Gracias por estar en la transmisión. Este día, hermanos, el tema se titula Un grado superior de agradecimiento. Y la lectura bíblica se encontró en Juan 3, 14 y 15. Vamos. ¿Qué? No. Cambia, ponme el alámbrico. Porque si no, no vamos a avanzar. La tecnología no me quiere, creo. Juan 3, 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escogí este tema, no es mío. Ahí ven ustedes, si alcanzan a ver, este tema lo preparó el pastor Ismael Castillo, que es rector en la Universidad de Montemorelos, pero me permito compartirlo con ustedes porque es un mensaje muy especial y se adapta muy ad hoc a lo que queremos transmitir en este día. Así que por eso he escogido este tema. Y en estos versículos nos habla de un instrumento de tortura que nosotros como cristianos hemos adoptado de una forma diferente. ¿Cuál es ese instrumento de tortura? La cruz. La cruz servía para matar a los peores criminales en aquel tiempo. Sin embargo, Cristo Jesús convirtió la cruz en una fuente de salvación. Cuando Él murió ahí en esa cruz, Él le dio otro significado totalmente diferente. Y quiero que lo entendamos un poquito al ver
la historia de un personaje. Vamos a estudiar esta mañana la historia de Nicodemo. Los invito a que vayamos a San Juan 38, San Juan 19, los versículos 38 al 42. Ahí, si lo tienen en su Biblia, si no, aquí está en la pantalla, a ver si lo alcanzan a ver. Voy a leerlo, dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. De este relato surgen 3 preguntas en relación a la actitud, a lo que hizo Nicodemo. ¿Creen ustedes que el acto de Nicodemo, lo que hizo con José de Arimatea, fue solamente fruto de la caridad, de la compasión, del amor que Nicodemo tuvo por Jesús, porque en alguna ocasión platicó con él en la noche? ¿Creen que fue una reacción tardía a su respeto y admiración a Jesús? Sí, él admiraba y respetaba a Jesús, pero secretamente. Este acto pudo haber sido un acto de respeto, pero de forma tardía. ¿O creen que puede haber sido una muestra de su arrepentimiento por no haber hecho algo por Jesús en vida? Porque Nicodemo era una persona importante. ¿Por qué Nicodemo se relacionó con un muerto? Esto no era común entre los miembros del Sanedrín, al cual pertenecía Nicodemo. No era común que él demostrara una simpatía por un muerto que había sido crucificado. Imaginémonos qué le pasaría o qué estaría pensando Nicodemo, o cómo iba a enfrentar Nicodemo su llegada a las oficinas del Palacio Legislativo de aquellos tiempos, el Sanedrín, el siguiente lunes. Imaginémonos qué iba a enfrentar Nicodemo ahí con sus compañeros. Afortunadamente para él, ese lunes no llegó. Toda la ciudad estaba conmocionada, estaba exaltada, porque ese lunes resulta que la tumba donde habían puesto a Jesús estaba vacía. Entonces ustedes deben imaginarse qué cantidad de alboroto se hizo en la ciudad por esta situación. Y Nicodemo ese día tendría que haberse presentado a su oficina, ahí en el Sanedrín, pero no se presentó. Vamos un poquito más atrás, el viernes por la tarde. ¿Qué estaba haciendo Nicodemo? Nicodemo estaba precisamente en el lugar donde estaban crucificando a Jesús. Y ahí estaba levantando la vista al cielo y viendo a Jesús colgado en esa cruz. Y estoy seguro que estando ahí, Nicodemo recordó lo que habló con Jesús la noche en que se entrevistó con él. Juan 3, 14 y 15 nos dice que Nicodemo en ese momento estaba entendiendo lo que Jesús le había dicho. ¿Recuerdan lo que dice Juan 3, 14 y 15? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Y Nicodemo estaba viendo a Jesús ahí, levantado en la cruz. Entonces estaba entendiendo lo que Jesús le había dicho en aquella ocasión. Por eso es que Nicodemo no tuvo que ir a presentarse al Sanedrín, a las oficinas, el lunes siguiente, porque Nicodemo había entendido lo que Jesús le había dicho. Y entonces Nicodemo, a partir de ese momento, empezó a vivir la vida eterna. Empezó a vivir como si ya estuviera allá en el cielo. Su vida se transformó, su vida se cambió, y ahora ya no necesitaba ser miembro del Sanedrín, ahora era un hijo de Dios. Ahí también Nicodemo comprendió el versículo que es más conocido por los cristianos y que se encuentra en el versículo 16. ¿Cuál es ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí Nicodemo comprendió lo que Jesús le estaba diciendo. Si volvemos un poquito a las preguntas, entonces ya podemos entender y podemos contestar que el acto de Nicodemo no fue un acto simple y sencillamente de caridad o de humanidad para Jesús. Tampoco fue una reacción tardía de lo que él sentía o respetaba a Jesús. Tampoco fue una muestra de arrepentimiento porque no pudo hacer nada para que no mataran a Jesús. Nada de esto. Nicodemo ya había entendido de qué se trataba el mensaje de Jesús, de qué se trataba el evangelio que Jesús había venido a predicar. Fíjense que Nicodemo aparece únicamente 3 veces en la Biblia, y esas 3 veces aparece únicamente en un evangelio, que es el evangelio de Juan. Solamente estas 3 veces aparece Nicodemo. La primera vez aparece en Juan capítulo 3 y versículos 1 al 21. Conocemos esta historia. Ahí Nicodemo se fue a entrevistar con Jesús en un lugar apartado, en un lugar oscuro, donde nadie lo reconociera, donde nadie supiera que un miembro del Sanedrín iba a estar o a hablar con Jesús. La segunda vez que encontramos a Nicodemo es en medio de la asamblea, ahí en el palacio legislativo, entre todos sus demás compañeros. Ahí encontramos a Jesús, a Nicodemo, lo vemos en Juan capítulo 7 y versículos 50 al 52. Y ahí nos relata que estaban los miembros del Sanedrín hablando, juzgando el tema de lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces Nicodemo se para y dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, vemos que es el mismo, el cual era uno de ellos. O sea, Nicodemo era un principal miembro dentro del Sanedrín. Y Nicodemo dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo se paró valiente a defender la causa de Cristo Jesús. Sin embargo, rápidamente los miembros del Sanedrín lo acallaron y entonces le respondieron, ¿eres tú también Galileo? ¿Qué le están diciendo? ¿De qué se trata? ¿Eres del Sanedrín o eres de aquellos? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Y entonces ahí termina la participación de Nicodemo dentro del Sanedrín y la defensa que hacía por Jesús. Pero la tercera vez que encontramos a Nicodemo en la Biblia, lo encontramos de pie, de frente a la cruz de Jesús, viendo cómo Jesús cumplía su compromiso aquí en esta tierra. El Nicodemo de la entrevista con Jesús en la noche, allá a oscuras, nos ilustra muy bien lo que significa el ser un
perfecto religioso. El cumplir a pie juntillas la ley que en ese momento estaba vigente. Él era de lo máximo en el Sanedrín. En Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo no era cualquier hijo de vecino, como decimos actualmente. Y yo me pregunto, ¿se podría haber encontrado en ese momento una persona, un personaje más distinguido que se fuera a encontrar con Jesús? Sin duda no. Nicodemo era un representante de alto rango de la religión judía en esos momentos. Y Nicodemo se iba a enfrentar a el mayor personaje de la religión cristiana. Jesús era el que estaba enseñando la religión que él decía o dice que es la que debemos seguir, lo correcto. Entonces imaginémonos, se iba a enfrentar Nicodemo, el mayor de los fariseos, con Jesús, el dador de la vida eterna y el que tiene la religión verdadera que debemos seguir. ¿Qué iba a suceder ahí? Iba a haber una gran colisión. Es lo que se esperaba, una gran pelea. Aquellos que les gusta el box, imaginémonos en sus tiempos Manny Pacquiao ¿contra quién? Contra Juan Manuel Márquez. Algo así esperaban. Nicodemo no pudo ocultar lo que a él lo señalaba o lo que a él lo hacía un miembro respetable del Sanedrín. En el versículo 2, lo primero que empieza diciendo Nicodemo a Jesús es una palabra. ¿Qué dice la primera palabra del versículo 2? Juan 3. Llega Nicodemo y le dice: sabemos. Perdón, no es la primera. Es que dice Rabí, perdón, en la segunda. Es que en mi versión la primera es sabemos. Sabemos. Y el sabemos que menciona Nicodemo en esta ocasión es lo que representa la religión judía en ese momento. Era el bien sumo, lo máximo. Los fariseos, los religiosos en esa ocasión, creían que con cumplir punto por punto la ley de Moisés y la ley de Dios eran lo máximo, no había nadie más, se creían perfectos. Sin embargo, aquel que llegó sabiendo, Nicodemo, se enfrenta con Jesús y resulta que no sabe nada. En el versículo 9 y 10, vean lo que dice Juan 3, versículo 9 y 10, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Estaba hablando, Jesús le había dicho: tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué le está diciendo? Oye, tú veniste aquí presumiéndome que eres el máximo de los fariseos, que se saben la ley del al revés y al derecho, y no sabes esto tan sencillo. Y entonces Jesús aprovecha la oportunidad para evangelizarlo. Fíjense que en los primeros días de octubre de 1998 se realizó en París la Conferencia Mundial de Educación Superior. ¿Y saben qué dijeron ahí? A una conclusión a las que llegaron. Dijeron que el saber no es suficiente. ¿Qué descubrimiento hicieron? Y lo hicieron hasta 1998. Jesús se lo dijo a Nicodemo muchísimo tiempo antes. El saber no es suficiente. Hermanos, no importa cuán de memoria nos sepamos la Biblia,
No importa cuánto sepamos de profecía, no importa cuán eruditos seamos en la doctrina de la iglesia. Si no vamos un poquito más allá, no nos sirve de nada. El saber no es suficiente. Jesús le dijo a Nicodemo: mientras el saber no llegue a un compromiso, no podrás entrar en el reino de los cielos. Eso fue lo que le dijo cuando le dijo: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si tu saber, si tu conocimiento no lo llevas a practicarlo y a hacer un compromiso con tu Dios, de nada te va a servir. Y Jesús en ese momento le demostró a Nicodemo los compromisos que el cielo, que Dios había hecho para con la humanidad. ¿Cuál es ese compromiso? Él iba a ser levantado en esa cruz. Él iba a dar su vida por ti y por mí. Así que, hermanos, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: tienes que comprometerte, pero no porque yo lo ordeno. Yo también ya hice un compromiso. Me estoy comprometiendo contigo y con toda la humanidad a entregar mi vida para poderla volver a tomar y para salvar tu vida del pecado. Si Dios se hubiera quedado solamente en el saber, imagínense cómo, vamos a leer, vamos a parafrasear, a ver si me lo pone, si ya me lo puso ahí, ojalá y lo alcancen a ver. Vamos a parafrasear el versículo 16 de Juan 3, si Dios solo se hubiera quedado en el saber. Vean cómo hubiera quedado. Porque de tal manera sabía Dios lo que había pasado en el mundo, que desarrolló todo un planteamiento filosófico y elaboró los argumentos para invitar a los hombres a la vida eterna. ¿Les llena este versículo? ¿Sienten esperanza cuando leen el versículo de esta manera? No, porque Dios, si se hubiera quedado en el saber y no hubiera hecho un compromiso, nosotros no tendríamos esperanza. Así que, por eso Jesús, en lugar de decir que ya sabía lo que había pasado y en lugar de preparar un plan filosófico, Él hizo lo único que se podía hacer: morir en la cruz del Calvario para salvarnos. José Damián era un joven sacerdote católico ahí en Bélgica. Él ahí en su lugar escuchó de una colonia de leprosos que vivía en las islas Molokai en Hawái. Escuchó que ahí había una colonia donde se concentraban muchos leprosos. Entonces él se sintió conmovido y se sintió comprometido y dijo: yo tengo que hacer algo. Y entonces se fue a ese lugar como misionero. Pero cuando llegó, se dio cuenta que no es lo mismo escuchar lo que te cuentan a ver lo que realmente está pasando. El cuadro que vio cuando él llegó a ese lugar era terrible. Hemos escuchado, yo no sé si, a menos yo nunca he visto una persona enferma de lepra. Creo que en la actualidad ya no hay, o si hay es muy mínima. Pero era un cuadro muy triste. Por lo que dice la Biblia, los pedazos de la carne se le caían a las personas. Entonces imaginémonos el cuadro. Cuando José Damián llegó y vio ese cuadro, se espantó. Y dijo: bueno, pues yo vine aquí de misionero, pero yo no le voy a entrar. ¿Y saben qué hizo? Iba a la capilla los domingos y predicaba. Y daba unos sermones poderosos. Pero terminando el sermón, iba y se encerraba en su choza. Y no volvía a salir en toda la semana hasta el siguiente domingo para predicar otro sermón poderoso. Y así quería llegar
y ayudar a esas personas. Quería evangelizarlos solamente con sus sermones poderosos. Hermanos, el saber no es suficiente. Llegó el momento en que él se dio cuenta que todo esto no estaba sirviendo de nada. Entonces, tomó la decisión valiente de ir un poquito más allá, de hacer un compromiso. Y entonces fue a la colonia donde estaban estos leprosos y empezó a juntarse con ellos. Empezó a limpiarles sus heridas, a vendarles, empezó a comer con ellos, a llevarles comida y comer con ellos. Empezó a realmente trabajar para ayudar a estas personas. ¿Saben qué sucedió? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que José Damián murió leproso. Pero eso no es lo importante. ¿Saben qué es lo importante? Lo importante es que antes de morir, José Damián se dio cuenta que toda la colonia y que todos los vecinos de esa colonia se convirtieron a la religión que él estaba profesando, porque vieron lo que él hacía y no solamente oyeron lo que él decía. Esa es la diferencia. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. El compromiso es un grado superior de agradecimiento. No solamente necesitamos decir que sabemos hacer las cosas, no solo necesitamos pregonar que somos muy buenos en la religión, que nos sabemos la Biblia de memoria, que todos los días leemos el año bíblico. No necesitamos solo eso, necesitamos ir un poquito más allá, porque dar las gracias es muy fácil. Creo que todos los que estamos aquí estamos acostumbrados a dar las gracias. Cuando yo inicié el tema en esta mañana, agradecí a quienes me acompañan aquí atrás. Me faltó agradecer a Isela, que cantó un hermoso canto. Me faltó agradecer a los músicos, a David, a todos los que hacen posible que la adoración a nuestro Dios en este día sea posible y sea hermosa. Todos estamos acostumbrados a agradecer. En el mundo, cuando tomamos un taxi, me acuerdo de Vedita, porque Vedita utiliza mucho el taxi. Estoy seguro que Vedita, cada vez que se baja del taxi, le dice muchas gracias al chofer. Y todos lo hacemos igual. Al que nos atiende en el supermercado, en la tiendita, donde quiera, todos decimos muchas gracias. Y eso es bonito, es un grado de agradecimiento. Nicodemo también agradeció a Dios. Nicodemo le dijo: reconozco que tú eres un personaje importante, reconozco que tú eres el Hijo de Dios, reconozco que tú eres el Mesías, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces. Lo reconozco. Y estoy seguro que Nicodemo le pudo haber dicho: muchas gracias por todo lo que estás haciendo por nuestro pueblo. Pero inmediatamente después de estas palabras, Jesús aprovecha la oportunidad y le muestra entonces a Nicodemo un grado superior de agradecimiento. ¿Y cuál es ese grado superior de agradecimiento? El compromiso. Jesús le dice a Nicodemo: Nicodemo, tienes que comprometerte. Es como nacer otra vez del agua y del Espíritu. Entonces Nicodemo comprendió aquel viernes por la tarde, mientras estaba contemplando a Jesús levantado, así como Moisés levantó la serpiente, comprendió todo el mensaje que Jesús le había dado. Hay un mensaje un escrito hermoso acerca de la cruz. El escritor Max Lucado escribió lo siguiente: la cruz, ¿puedes dirigir la mirada a cualquier parte sin ver una? Encaramada en lo alto de una capilla, esculpida en la lápida en el cementerio,
tallada en un anillo o suspendida de una cadena. La cruz es el símbolo oficial del cristianismo. Pero qué extraña decisión, ¿no crees? Es extraño que un instrumento de tortura llegara a representar un movimiento de esperanza. Los símbolos de otras religiones son más optimistas. La estrella de 6 puntas de David, la luna en cuarto creciente del Islam, una flor de loto del budismo, pero una cruz para el cristianismo, un instrumento de ejecución. ¿Te pondrías una pequeña silla eléctrica en el cuello? ¿Suspenderías una horca de oro plateada en la muralla, en el muro? ¿Imprimirías una foto de un pelotón de fusilamiento en una tarjeta de negocios? Pero eso es lo que hacemos los cristianos con la cruz. Nosotros exaltamos la cruz. ¿Por qué? Escuchen lo que dije, nosotros exaltamos la cruz, no adoramos la cruz. Porque lo importante no es la cruz, lo importante es lo que sucedió ahí y lo que vino después. Pero nosotros, por eso escribimos hasta un himno. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Eso es lo importante del mensaje de la cruz, que ahí murió Jesús por salvarnos a nosotros. Pero ¿saben qué es lo importante también? Que esa cruz quedó vacía. Jesús fue a la tumba y la tumba también quedó vacía, porque la esperanza de nosotros es que Jesús resucitó. Ya no está en la tumba, ya no está en la cruz, ahora está en el cielo abogando por ti y por mí. Jesús hizo todo esto solamente para que tú y yo no nos sintiéramos desamparados. Él sufrió el tormento en esa cruz para que tú tengas la confianza de acercarte a Él y de decirle: Señor, yo no puedo, sálvame, me entrego a ti. Por eso el leproso, ¿se acuerdan de la historia del leproso? Él se acercó a Jesús y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Él tenía la confianza que Jesús lo podía hacer. Por eso la confianza de aquellos hijos que quitaron el techo de una casa y bajaron a su padre hasta los pies de Jesús y le pidieron, le rogaron que lo sanara. Y así muchas historias que encontramos en la Biblia, porque Cristo Jesús hizo el sacrificio para que tú y yo nos viéramos beneficiados por este sacrificio. Incluso en la misma cruz, el ladrón que estaba a su derecha tuvo la confianza de decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Así que, queridos hermanos, el legítimo encuentro con Jesús nos lleva a un compromiso. Cuando nosotros realmente entendemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, debemos hacer algo más de lo que Él nos está pidiendo. Debemos ir un paso más allá. Debemos hacer un compromiso. Es lo que hizo Jesús. Nicodemo pudo haberlo hecho las cosas diferente. Él pudo haberlo comprendido, pero él era un miembro del Sanedrín, era una persona importante. Entonces él pudo haberse quedado en su casa y ahí en su recámara, en su cuarto más secreto, ahí orar a Dios, ponerse en comunión con Él y decirle: reconozco y quiero que tú seas mi Salvador. Allá en lo secreto. ¿Les suena algo parecido en la actualidad? Hay hermanos que han mencionado que no necesitan venir a la iglesia. Con que estén bien con Dios allá en su casa, con eso es suficiente. No es suficiente, hermanos. Nicodemo también pudo haber convocado a su casa a su grupo pequeño. Pudo haber llevado a sus más cercanos, a sus más allegados, incluidos José de Arimatea, y ahí pudieron haber estudiado, orado, ayunado,
Y entonces ahí declarado, ¿saben qué, amigos? Yo sé que aquel que crucificaron es el Hijo de Dios, es el Mesías, lo acepto y lo reconozco. No era suficiente. No le servía de nada. Por eso no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Nicodemo? Nicodemo salió de su casa, se sacudió sus temores, dejó su prestigio en el suelo, se despojó de todo y fue a la cruz del Calvario ante su maestro. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos ir a la cruz de Jesús. Necesitamos ir más bien a Jesús, que es el que nos salva. Necesitamos quitarnos todos esos prejuicios. Necesitamos quitarnos todos esos títulos que tenemos. Necesitamos humillarnos ante nuestro Dios, ser humildes y entonces aceptar su sacrificio. Años más tarde, el apóstol Pablo dijo algo parecido, hizo algo parecido. Filipenses 3, 1 al 8. Vean lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, ¿de qué confiar en la carne? Yo más. Yo cuando leí esto me estaba imaginando un Pablo presumido, pero no es así. Sin embargo, nos está explicando el porqué de su razonamiento. Dice, si alguno tiene de qué creerse o de qué sentirse superior en la carne, no me ganan, yo más. Tengo títulos, soy fariseo, soy esto, soy lo otro, tengo más. Y ahí enumera, dice, fui circuncidado al 8º día, o sea, cumplo la ley al pie de la letra. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo, lo máximo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Quién fue el mayor perseguidor de los cristianos? Pablo, Saulo, cuando era Saulo. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero vean lo que dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. O sea, no importa todo eso, todo ese prestigio que yo tengo, no vale de nada por el amor de Cristo Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Eso es lo importante. No importa todo lo demás. Y mis hermanos, en la Biblia ya no vienen más detalles o más historias acerca de Nicodemo, solamente esas. Pero por la historia sabemos lo que Nicodemo hizo. La hermana Elena G. de White, en el libro El deseado de todas las gentes, página 148, nos describe el grado de compromiso al que llegó Nicodemo. Dice, después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente, dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas, se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado reverencia, ahora le despreciaban y le persiguieron. Quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó la fe que había tenido su comienzo en aquella conferencia nocturna con Jesús. ¿Nos damos cuenta? Nicodemo era el máximo de los máximos ahí en el Sanedrín. Tenía riquezas al por mayor, pero todo eso lo estimó
pérdida por amor a Cristo Jesús, por su compromiso de hacer lo que Jesús le había enseñado. Mis hermanos, hoy quiero invitarles a que respondamos de la misma manera. ¿Saben que nosotros tenemos un trabajo inmenso que realizar? La evangelización de este mundo. El mensaje de nuestro Dios es que será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Hasta entonces. Entonces tenemos una gran tarea por realizar. Les he mencionado acerca de la ventana 1040. Es el lugar donde la mayor cantidad de personas que no conocen a Cristo se concentra. Es un mundo inmenso que tenemos que alcanzar. Y para los poquitos adventistas que somos en el mundo, se hace a veces una losa muy pesada. Pero necesitamos nosotros hacer algo. Necesitamos comprometernos. Necesitamos agradecerle a Dios e ir un pasito más allá y comprometernos con nuestro Dios. Hoy es un día, les voy a leer lo último. El testimonio de nuestro compromiso con Dios no es entregar lo menos que podamos, sino todo lo que somos. Eso es lo que Dios nos pide. No se trata aquí de como cuando vamos al mercado y le decimos a la persona que vende los tomates, ¿y cuánto es lo menos? No, mis hermanos, con Dios no es así. Con Dios no es, oye, Jesús, ¿y cuánto es lo menos que puedo hacer así como ya para alcanzar la vida eterna? Así, aunque sea de los últimos, pero llegarle. No se trata de eso, hermanos. Necesitamos entregar a Jesús todo lo que somos, todos nosotros. Hoy es un día especial, les mencioné al principio, porque hoy promocionamos el programa de radio. Y no es, hermanos, que nosotros queramos pararnos el cuello y decir, tenemos un programa de radio. Saben, hermanos, el programa de radio está cumpliendo un propósito, que es predicar el evangelio. Eso es lo que queremos hacer todos los que pertenecemos al programa de radio. Todos los que están aquí atrás conmigo. Me voy a permitir tomar a Rafa de ejemplo o mencionarles. Rafa, desde que empezó el radio, desde que yo empecé a dirigir el radio, estuve insistiéndole para que él estuviera con nosotros como conductor, para que él predicara el evangelio con nosotros ahí en el radio. Y Rafa se resistía. Casi 3 años se pasó sin no querer ir al radio. Ahora, gracias a Dios, él ya está en el radio y él mismo con sus propias palabras les puede decir o les va a decir ahorita en un momento cómo se siente y qué es lo que en su vida ha provocado el estar predicando el evangelio ahí en el programa de radio. En el programa, mis hermanos, todo el proyecto, no solamente necesitamos o hay conductores, también hay hermanas que contestan el teléfono. Nuestras hermanas telefonistas son una pieza importante en este proyecto, porque son las que hablan directamente con las personas. También tenemos el teléfono, el WhatsApp. Nuestra hermana Doraelia, no la veo aquí en su lugar normal, pero debe estar allá. Ella es la que se encarga de tener comunicación con los radioescuchas. Y saben, quiero que le pregunten a ella, cuando salgamos, en algún momento que tengan oportunidad, pregúntenle, ¿qué siente ella al trabajar así? Ella se ha enterado y ha platicado con personas, con una hermana en particular del puerto de Veracruz. No sé si ya la conoció, pero no la conocía, solamente por el WhatsApp. Y ella, desde que escuchó el programa, siguió estudiando y resulta que ella se bautizó.
Y Doraelia recibió el mensaje y le dijo, ¿sabes qué? Me voy a bautizar el próximo sábado. ¿Se imaginan la felicidad de nuestra hermana Doraelia al recibir ese mensaje? Hay también quienes trabajan en el radio, transmitiendo a través del Facebook, como se está haciendo en esta ocasión. También ahí en ese departamento, en ese rubro en particular, tenemos necesidad. Nos hace falta hermanos que nos quieran ayudar. Y yo quiero invitar a los jóvenes en particular, pero todos podemos participar. Si les interesaría ayudarnos en este proyecto, para que se comuniquen con nosotros, comuníquense con Raúl, que es el encargado de eso en particular, para que nos ayuden a hacer las transmisiones. Estamos predicando el evangelio en todo el mundo. Nuestra hermana Maribel Baena nos contactó con la red de radios adventistas internacional. Ahora cada noche ella nos enlaza con las difusoras que ustedes escuchan mencionar cuando empieza el programa. Radio Intelectual Adventista transmite desde Estados Unidos. Radio La Voz Adventista transmite de Guadalajara, Jalisco. Radio se me fue el nombre, Radio Voces del Alba transmite desde Suecia, allá para toda Europa. Aquí ya tenemos iniciada, todavía apenas está en pañales, pero ya estamos transmitiendo Radio Voces del Alba, México. Y ahí también se transmite. Hermanos, llegamos a todo el mundo a través de la internet. Así que el trabajo que hacemos en el radio no es simplemente para pararnos el cuello y decir, yo soy conductor del radio. No, estamos predicando el evangelio. Y queremos, hermanos, en esta mañana invitarlos para que se sumen a nuestro proyecto. Pues ya que hace momento Pepe mencionaba, hermanos, queremos invitarles de verdad para que nos apoyen. Platicando con algunos hermanos nos dicen, pues es que realmente el radio existe porque no hacemos lo demás. Y es cierto, no trabajamos haciendo lo que en realidad debemos de hacer, que es predicar el evangelio. Yo les comentaba a los hermanos de La Bella y de Coatepec, les decía, hermanos, ¿cómo puedo yo involucrarme también y ser parte del radio? Bueno, vamos a iniciar la próxima semana un curso basado en el libro El Camino a Cristo. En 1 hora, hermanos, no alcanza el tiempo para poder explicárselo a las personas. ¿Y qué sucede? Algunos hablan y dicen, yo quisiera que viniera alguien a mi casa y me explicara más. Entonces ahí es donde entramos todos, hermanos. Si usted quiere participar diciendo, bueno, yo nunca he dado un estudio bíblico, pero puedo hacerlo ahora y tengo la disposición, Dios le va a dar las herramientas, Dios le va a dar la inspiración para ir a esas personas. A veces nos quejamos, es que ¿cómo vamos a hacer obra misionera? Que se encarga el de ministerio personal y cuando él pasa aquí al frente y pide el apoyo, pues no asistimos. Pero hermanos, ojalá que podamos invertir tiempo para Dios y hacerlo de esta manera. Es una buena forma. Como les decía, en 1 hora no nos alcanza, pero ustedes también lo pueden hacer primeramente con sus oraciones, con su donativo, pero también con su compromiso. Podemos convertirnos todos en misioneros para nuestro Dios. Gracias, Rafa. Si ustedes quieren pertenecer al equipo de radio en cualquiera de los rubros en los que trabajamos, acérquense con nosotros. Estamos dispuestos para poder trabajar y llevar adelante la obra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Le damos gracias a nuestro hermano Pepe por este hermoso tema. Vamos a despedirnos, vamos a entonar a nuestro Dios el himno 491, Levántate Cristiano. A las notas del piano los invito a colocarse de pie.
Gracias, Padre, porque hasta este momento nos concedes vida y salud. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón, a nuestra mente. Queremos, Señor, pedirte que tú, con tu Espíritu Santo, trabaje en nosotros y podamos interiorizar, podamos aprehender este mensaje que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ir un poquito más allá. Ayúdanos a comprometernos contigo para poder realizar el trabajo que tú nos has encomendado. Llévanos con bien a nuestros hogares en este momento, Señor, pero acompáñanos siempre. No permitas que nos alejemos de ti. Siempre tómanos de tu mano y manténnos a tu lado. Gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús. Amén.